Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira el que ronca en esta negra noche neoliberal, que les invita siempre a ustedes a votar en las próximas elecciones nulo, si no existen candidatos en la lista 5, en el lugar donde ustedes tienen que hacer las votaciones seccionales. Hoy analizaremos en primer lugar la tremenda decepción de los muchachos becarios en las 100 mejores universidades del mundo. Este sí es, como quien dice, meterse en camisa de 11 varas. El gobierno de Lenín Moreno, con su concepto de autoridad, de austeridad, ha postergado la vida de los GAR, los grupos de alto rendimiento, y de aquellos que fueron a estudiar admitidos en las mejores universidades del mundo. Estos muchachos en su mayoría fueron a hacer el bachelor y les tocaba continuar con su preparación para hacer másters y doctores. Pero el gobierno se declaró en austeridad y al hacerlo frustró a estos muchachos que están en la obligación de retornar al país y trabajar el doble de años que estudiaron. La mayor parte estudió 4 y 5 años, un año de adaptación al lugar en un college, 4 años o 3 años de estudio de la licenciatura. Los que hicieron posgrado son 2 años, los que hicieron PhD son 4 años. El gran problema es que toda esa gente regresa a Ecuador y tienen que competir por puestos de trabajo con estudiantes salidos de universidades completamente desastrosas, como por ejemplo la Universidad Estatal de Guayaquil, que debía haber sido clausurada porque ya estaba en la categoría D y debía pasar a ser parte de la Escuela Politécnica del Ejército, y le han dado 2 años más de sobrevida, y sin embargo sigue con su catastrófica administración a tal punto que la Facultad de Química, por ejemplo, que tiene los mejores equipos de química del país, no funciona porque le falta pagar una miserable factura. Estas condiciones en que esos muchachos se retornan para buscar trabajo y no encontrarlo porque el gobierno se declara en austeridad, pero además porque los puestos para los que ellos están formados, que son puestos de dirección, puestos de decisión, por ejemplo, ¿cómo es posible que el CENESID no esté dirigido ahora por uno de los muchachos que estudió en las mejores 100 universidades del mundo su maestría o su PhD? ¿Cómo es posible inclusive que la gente que tiene que hacer la dirección en cada una de las áreas del CENESID, de talento humano, sean personas que cuando uno se pone a conversar con ellas le dicen que qué más se quiere? Ya le dieron 4 años de estudio el gobierno. Yo no tuve esa oportunidad. Solamente por haber dicho eso quiere decir que esa persona no tenía conocimientos de inglés, por ejemplo, no tenía conocimientos suficientes para ganar un concurso de merecimientos, o no, simplemente no se presentó y esperó el amarre político y está desempeñando funciones que deberían ser desempeñadas por los muchachos que sí ganaron un concurso para merecer una beca, que sí fueron a otro país y lograron, mediante sacrificios, adaptaciones, dificultades, angustias, porque el momento que perdían el año tenían que regresar a su país para pagar todo lo que era aquella deuda en dinero, no en años. Si perdías el año tendrías que regresar a tu país a pagar en plata, cash, pero tienen que regresar al final de sus estudios a devengar el doble de años de tiempo que el Ecuador invirtió en sus estudios. Esa gente regresa a Ecuador y termina vendiendo al frente del CENESID en una camioneta empanadas después de tener un PhD en la Universidad de Manchester. ¿Cómo es posible esa situación? ¿Dónde están los estudiantes de ambiente que deben dirigir toda la protección de las áreas naturales? ¿Dónde están los estudiantes de economía
que debían estar dirigiendo las oficinas del SRI en todo el país. ¿Dónde están los estudiantes de medicina que debían estar al frente de los hospitales de cada una de las zonas de Ecuador, de cada una de las áreas? Ya no podía ser el director de nefrología, de emergenciología y todo, un viejo médico lleno de mañas, defectos y vicios, deteriorado. Tenía que ser un joven recién formado en una de las 100 mejores universidades del país. Al hacer esto, al no darles oportunidad a su retorno a estos chicos, Lenin Moreno ha creado la enemistad con la gente más inteligente y mejor formada del país. Que usted tenga de enemigo al guacho no es un problema. Usted simplemente manda un montón de soldados y habla con el gobierno colombiano y lo destruye. Pero que usted tenga de enemigo a los muchachos más inteligentes y mejor formados del país, y que esos muchachos vean que es una venganza de los discapacitados su gobierno, porque en este gobierno tienen posibilidad de trabajo los discapacitados como él, pero no tienen posibilidad de trabajo la gente mejor formada del Ecuador. Eso es como si un emperador romano se lanzara contra la guardia pretoriana. Esto es cavar la tumba del gobierno. Esto es cavar todas las peores perspectivas de gobernabilidad en tiempos del futuro. Realmente esto es poner en relieve que nuestro presidente, que tiene la característica de ser, como dicen los costeños, lento, y los serranos, chuncho, que no tiene capacidad de gestión, no tiene imaginación, no tiene capacidad de administración, a pesar de que estudió administración de empresas en los tiempos en que entraban 7,000 estudiantes a la Universidad Central porque no tenían otro lugar que les acepte en ninguna otra facultad. En esos tiempos se graduó este señor. Ese señor se pone de enemigo de la gente más inteligente y mejor formada del Ecuador. Por la única razón por la que estos muchachos no han podido ejercer su gran poder, que es lo que ya tienen en sus manos, que es el conocimiento, las relaciones, el concepto del mundo, la orientación del Ecuador hacia las perspectivas internacionales, se debe a que esos muchachos no están organizados. Y les invito a formar la asociación de becarios en las 100 mejores universidades del mundo. No digo de becarios retornados a Ecuador, que ya existe, porque becario retornado a Ecuador puede ser cualquiera, hasta de la Universidad Cooperativa de Colombia. Puede ser de cualquier universidad de Brasil, de Perú, de esas que pueden ser buenas, pero no son las 100 mejores. Se necesita que los muchachos se organicen en una asociación de los 100 mejores, de las 100 mejores universidades del mundo, y que vengan acá y reclamen su espacio en las Naciones Unidas, que da oportunidad de trabajo a gente con 7 años de experiencia, pero 7 años de experiencia en Ecuador significa simplemente llenar papeles para justificar la corrupción, los gastos indebidos, las faltas, los embarres, las malas obras, a tal punto que las Naciones Unidas no tienen ninguna relevancia en Ecuador, con excepción de ACNUR. El resto de la gestión de las Naciones Unidas en Ecuador pasa por alto. Eso mismo se debe dar en todas las instancias del gobierno. No es posible que sigan siendo profesores de las universidades individuos que fueron formados inclusive por las mismas malas universidades en los tiempos en que eran las peores universidades, como la Universidad de Guayaquil, como la Universidad Estatal de Esmeraldas y otras universidades. Tienen que ser gente con un PhD en las 100 mejores universidades, el que es profesor. Ahí tiene que estar su espacio.
Entonces les invito a ustedes a formar esta organización y realmente a convertirse en los mejores enemigos de este gobierno. Muchas gracias.